Muy buenas tardes, soy Bea García, codirectora de Máster y Diplomas de Especialización LEAD en Facilitación del Aprendizaje y la Innovación. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo webinar, en este caso de la mano de Fernando Trujillo, de Lo Pequeño y Abierto, Comunidades de Aprendizaje en tiempos de COVID. TeamLab somos un laboratorio de aprendizaje e innovación y, bueno, pues nacimos hace ya casi 10 años con la vocación de revolucionar la educación, con suprimir la intención de suprimir las fronteras entre el mundo académico y el mundo profesional y el learning by doing. Llevamos el aprendizaje en proyectos a su máxima expresión, siempre trabajamos con proyectos reales, con usuarios reales y con necesidades reales. Y, por supuesto, siempre lo hacemos en equipo. Somos un laboratorio de equipos y, frente a otras propuestas, pues entendemos que el siglo XXI, que es donde queremos hacer un modelo disruptivo de universidad del siglo XXI, la idea es trabajar de manera colaborativa. En cuanto a Mondragón Universitatea, no he lanzado la encuesta, con lo cual no sé si la conocéis o no, pero os cuento un poquito. Es una universidad relativamente joven, fue creada en 1997, pero en realidad la Facultad de Educación pues tiene un recorrido de casi 45 años formando profesorado. Es una universidad cooperativa y colaborativa, con vocación humanista y muy comprometida con su entorno. Siempre busca la implicación de otros agentes, tanto del entorno local como de otros entornos. De hecho, esto les hace que sean líderes en innovación educativa y les ha llevado pues, a apostar por la colaboración para el desarrollo de programas, en este caso con nosotras, con TeamLab, y junto a ellas y junto a la Universidad de Mondragón hemos creado pues, el Master LEAD y los diplomas de especialización. No me extiendo mucho porque después del webinar os mandaremos información para aquellas y aquellos que tengáis más interés. Pero bueno, deciros que es un máster oficial y que, bueno, pues nuestra intención al ponerlo en marcha, ahora ya arrancamos el proceso de creación, hace como 2 años y medio, pues era ayudar a los profesionales involucrados en procesos de aprendizaje, tanto en contextos educativos como en otros contextos y entornos profesionales, a desarrollar una reflexión crítica sobre su profesión y adquirir estrategias prácticas y herramientas para enfrentarse a los desafíos y a las oportunidades que, bueno, pues que cada día más nos está demandando la sociedad. El programa se basa en un enfoque de aprendizaje colaborativo, experiencial, en generar contenido, innovación y en que todo el aprendizaje se enfoque en la realización de un proyecto que sea de investigación, de innovación y, sobre todo, de transformación y de aportar una mejora sobre una realidad persistente. Y, bueno, pues, como decía, para las personas que estéis interesadas, después del webinar os llegará más información. Y, sin más, paso a presentar a Fernando. Fernando, bienvenido. Bueno, yo creo que todas las personas que estáis asistiendo ya le conocéis, pero él es profesor de la Universidad de Granada, también forma parte del equipo de Conecta 13 y es especialista en educación y enseñanza de idiomas. Aparte de todo esto, pues también tenemos el placer de que forme parte del equipo de Master LEAD, donde se encarga junto con David Álvarez, de Conecta 13, de la materia de comunidades de aprendizaje. Entonces, Fernando, si quieres subir al escenario. Hola, Bea, ¿qué tal? Hola, Fernando, bienvenido. Bueno, bien hallada. Me alegro mucho de estar aquí contigo y un fuerte saludo a todas las amigas y amigos que nos ven hoy a través de la red. Pues si te parece, Bea, empezamos. Tú eres la maestra de ceremonia. Perfecto, pues te dejo el escenario para ti. Bueno, pues muchas gracias. Voy a compartir un archivo de una pequeña presentación que he preparado a modo de, bueno, pues de guión, casi de escaleta de este webinar, cuyo título, pues como ya sabéis, es de Lo Pequeño y Abierto, comunidades de aprendizaje para transformar el mundo en tiempos de COVID. Por supuesto, en primer lugar, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí, por dedicar un poco de vuestro tiempo diario en esta nueva normalidad en la que todos vamos un poco corriendo entre la virtualidad y la presencialidad.
Pues muchas gracias por dedicar un poco de vuestro tiempo a abrir un debate sobre comunidades de aprendizaje, que no es otro que el objetivo que tenemos hoy. Y por supuesto, gracias a Team Labs por la confianza que depositan una vez más en mí de poder bueno, pues llevar adelante este webinar. Como os decía, pues gracias por vuestro tiempo. El tiempo se ha convertido en un valor, un activo muy preciado. Entonces, poder dedicar un tiempo a escuchar que pueda decirnos alguien, pues algo sumamente de agradecer. Yo he montado aquí mi estudio, me he puesto incluso mis gafas nuevas hoy para poder trabajar bien con vosotras, así que vamos a intentar que sea una tarde provechosa. Bueno, si queréis saber a qué me dedico, pues tenéis en mi web pues las publicaciones que he ido haciendo dentro de mi tarea como investigador de la Universidad de Granada y como docente en la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta. Y espero que podamos, después de este encuentro, pues interactuar a través de la red, a través de Twitter o de otras redes sociales. Me gustaría empezar con una pregunta que estoy utilizando en todos mis seminarios en línea desde el 14 de marzo. Me gustaría poder preguntaros cómo estáis, cómo habéis pasado este tiempo de confinamiento, si habéis estado enfermas o enfermos, si habéis tenido la enfermedad cerca, si alguien de vuestra familia ha estado enfermo. Espero muy sinceramente que no haya sido así, que la enfermedad no os haya alcanzado, no os haya tocado, y también, por supuesto, que este otoño de tan tremendos augurios que nos ponen por delante, pues sea todo lo plácido que se pueda y que podamos llegar a ese momento de la vacuna, sea cuando sea, sin haber tenido que pasar la enfermedad o habiéndola pasado pues de la manera más suave posible. Veréis, en estos momentos de tremenda inquietud, de tremenda incertidumbre, las palabras de Angela Davis, una importantísima activista afroamericana, deben hacernos pensar acerca de cuál es la responsabilidad que tenemos todos y cada uno de nosotros. Ella nos dice que a veces tenemos que seguir trabajando incluso cuando no vemos ni la más mínima luz en el horizonte. Trabajar hoy en el ámbito del aprendizaje y la enseñanza es realmente una situación pues, altamente extraña. Los centros educativos han abierto sus puertas con unas condiciones, unas medidas de seguridad que casi impiden los procesos de socialización normalizados en el aula y en el centro. Nuestras universidades están abriendo o van a abrir en unas condiciones que hacen que la mitad de un grupo sea semipresencial, la otra presencial, nos comuniquemos a través de plataformas. Recuperar el mundo que teníamos el 13 de marzo nos va a costar todavía un tiempo, pero a pesar de todo tenemos que intentar traer algo de luz a este mundo que tenemos hoy. Tenemos la obligación de aportar luz en estos momentos de incertidumbre. Y desde esa percepción, de esa obligación, es donde yo os pregunto, o donde me gustaría preguntaros, ¿qué hemos aprendido en este tiempo de pandemia sobre el propio proceso de aprendizaje? Sobre cómo podemos aprender cuando la socialización se realiza desde detrás de una mascarilla, cuando la socialización se realiza a 1,5 metros de distancia. ¿Cómo podemos aprender en estas condiciones de la nueva normalidad? Veréis, tengo un pequeño problema y me gustaría reconocerlo con vosotras, y es que cuando escucho que una crisis es una oportunidad, me echo a temblar. Porque siempre pienso que quien está diciendo eso está pensando en una oportunidad comercial para venderme algo, o está pensando en una oportunidad para una parte de la sociedad. Veréis, una crisis como la que estamos viviendo no es una oportunidad, es un trance de mucho sufrimiento para muchas familias, para muchas poblaciones, que va a dejar además un agujero profundo en nuestra economía y que puede cambiar de manera sustancial algunos elementos de nuestra cultura que nos hacían plenamente felices: el contacto, la relación, la idea de salir a la calle para encontrarte con libertad, con tus amigas y con tus amigos.
Creo que una crisis no es una oportunidad y no deberíamos decirlo como tal. Pero sí es cierto que una crisis genera una serie de grietas, una serie de huecos, de intersticios, de espacios en la ruptura que provoca y que generan coyunturas por las cuales podemos hacer algo o conseguir algo que no habíamos probado hasta entonces. Lo que estamos viviendo es una coyuntura histórica que va a estar presente además durante probablemente el tiempo suficiente como para cambiar elementos sustanciales de nuestra cultura de aprendizaje y de la cultura de enseñanza. Me gustaría analizar con vosotros esa coyuntura que ha creado la pandemia y la COVID-19. Veréis, en educación, en cualquier proceso de educación, sea formal o no formal, sea informal, sea una educación digital o sea una educación analógica, sea un proceso de educación obligatoria o sea en un proceso de desarrollo profesional, pues necesitamos educación presencial. El ser humano necesita presencialidad para aprender. Es una necesidad que nos impone casi nuestro cuerpo y nuestra corporeidad. Pero además la presencialidad es una necesidad socioeconómica y socioemocional. A nadie se le esconde que detrás de la apertura de muchos centros educativos o de la propia universidad hay tantas razones económicas como pedagógicas. Hay tantas razones emocionales como ligadas al aprendizaje. Es decir, la presencialidad no podrá ser eliminada de nuestra vida y de nuestra manera de aprender. Entre otras cosas, porque la educación presencial tiene una serie de rasgos que son diferentes a la educación a distancia y que la hacen en ciertos contextos mucho más potente para ciertas tareas de enseñanza y aprendizaje. La educación presencial genera experiencias de socialización rica, nos pone en contacto con otras personas, además con muchas personas, de una manera sencilla y directa, cara a cara. Pero además podemos utilizar una serie de recursos que en la educación a distancia son mucho más complejos de articular. La presencia, el cuerpo, la voz, la mirada. El tiempo, además, queda definido de manera específica para realizar el aprendizaje, mientras que en la educación a distancia queda mucho más definido por el horario personal y familiar. Los materiales en la educación a distancia se convierten en el eje del aprendizaje, mientras que en la educación presencial los ejes del aprendizaje pues son realmente las personas. Y la posibilidad de feedback es mucho más inmediata en la educación presencial que en la educación a distancia. Es decir, hay razones para cultivar la educación presencial todavía, pero esto no puede hacernos dejar de ver que la educación a distancia de calidad, por supuesto, es hoy nuestro refugio ante un rebrote. Los meses que tenemos por delante para cualquier aprendiz y cualquier educador van a ser meses de incertidumbre, porque probablemente vamos a tener que estar transitando entre espacios presenciales y virtuales. En este sentido, el aprendizaje en línea se convierte en una estrategia preventiva, como la propia mascarilla o como la distancia. No es solo una opción didáctica, sino una estrategia preventiva. ¿Y qué significa esto? Pues que esta estrategia preventiva, esta idea de que la enseñanza online sea una estrategia preventiva, va a hacer que toda la población se convenza de que aprender online, de que el aprendizaje virtual se ha convertido ya en una realidad. En este sentido, podríamos hablar de un cambio de época en términos de enseñanza y aprendizaje, de esos momentos en los cuales se pone en funcionamiento la maquinaria para configurar marcos mentales y culturales diferentes. ¿Cuáles serían las premisas para este nuevo tiempo que se está configurando? Me gustaría articular 4 ideas claves para este nuevo tiempo y estos nuevos aprendizajes que se están articulando. En primer lugar,
creo que definitivamente a partir de esta experiencia podremos decir que el aprendizaje en la era digital va a fusionar presencialidad y virtualidad. Hasta ahora, el aprendizaje virtual era casi una elección del aprendiz, del docente, de los centros educativos, de ciertos contextos laborales, de ciertas experiencias de aprendizaje. Sin embargo, a partir de ahora, vamos a reconocer que cada vez más el centro, el espacio de aprendizaje, deja de ser un aula cerrado, dejamos de ocupar un espacio cerrado para tener simplemente muchos centros de espacios de aprendizaje. Nos vamos a mover en muchos círculos donde vamos a tener oportunidades de aprender. Es decir, creo sinceramente que a partir de esta experiencia de confinamiento primero y ahora durante este otoño de convivencia con el virus, la educación se va a hibridizar de manera ya definitiva. Es decir, cuando articulemos los verbos enseñar y aprender, estaríamos siempre pensando en enseñar y aprender dentro y fuera del aula, y no solo confinado entre las cuatro paredes. Evidentemente, para ello tendremos que intentar analizar cómo la interacción entre esos nuevos espacios, lo que hagamos en ellos, las prácticas que desarrollemos en esos nuevos espacios, las personas y la tecnología generan oportunidades de aprendizaje que sea realmente valioso para quien aprende. Y tendremos que analizar qué tecnología se va a utilizar en cada lugar para hacer qué cosa con qué personas. Porque los espacios se van a tener que multiplicar necesariamente. En este sentido, va a haber una ocupación, una nueva ocupación de la ciudad. Vamos a tener que pensar cómo utilizamos los espacios del museo, vamos a tener que pensar cómo ocupamos los espacios de la biblioteca, vamos a tener que pensar incluso cómo ocupamos los espacios del trabajo o del hogar para realizar ahí nuestros aprendizajes. Es decir, vamos a tener que detectar y que poner sobre el mapa los activos de aprendizaje que contienen nuestras ciudades, aquellos recursos que pueden de alguna manera servir como nuevas ubicaciones, como nuevos catalizadores del aprendizaje. Vamos a tener que detectar los activos que nos rodean, los activos que podemos encontrar en nuestro barrio, en nuestra comunidad, para ponerlos al servicio del aprendizaje. Mapear los activos, por tanto, lo que nos va a permitir es trabajar con ellos y generar esta fusión de presencialidad y virtualidad en distintos espacios. Esto nos lleva a una segunda premisa. Creo que en esta época que nos está tocando vivir, quien ha cambiado ha sido definitivamente el aprendiz. El aprendiz ha tenido ya la experiencia de que puede aprender confinado en casa y que ahora, durante este nuevo tiempo que comienza, también puede aprender en otros espacios. Y por tanto, lo que tenemos es un aprendiz distinto. Muchos de nuestros desajustes actuales, sea en educación obligatoria o incluso en experiencias de desarrollo profesional u otras experiencias formativas con menores o con adultos, muchos de nuestros desajustes se deben al no reconocimiento del hecho de que el aprendiz ha cambiado y está dispuesto a realizar una serie de acciones que quienes venimos de otro marco mental, pues a lo mejor no estábamos dispuestos a realizar. ¿Quién es el nuevo aprendiz con el que vamos a trabajar en esta era digital post-pandemia? Bueno, el nuevo aprendiz es un ciudadano que aprende a lo largo de la vida y en contacto con otros ciudadanos con los cuales está conectado en red. Es decir, es una persona que desarrolla tres planos de su identidad. La identidad para la ciudadanía, que es una ciudadanía comprometida con el medio ambiente, comprometida con los demás y consigo mismo. La agencia, es decir, la capacidad para actuar. El nuevo aprendiz está dispuesto a crear cosas, es más, espera de nosotros
que le propongamos como educadores y educadoras, como docentes, que le propongamos tareas en las que va a crear algo, y es también un aprendiz con un alto nivel de resiliencia, es decir, con una gran flexibilidad para recibir un fracaso, aprender de él, volver a la posición inicial, recibir un elemento positivo, acogerlo y volver a la posición inicial. Es decir, es un aprendiz fortalecido por las experiencias que ha vivido. Y este nuevo ciudadano está dispuesto a tomar el control sobre la construcción de conocimientos, desarrollando para ello una serie de alfabetizaciones, manejando una serie de destrezas para construir su propio conocimiento y crear así su propio currículum privado, una construcción personal que comparte con otros aprendices con los que colabora. Y finalmente, la tercera gran identidad de la era digital es la identidad para la conexión, que implica tanto pertenencia a un grupo y colaboración como interacción con la diversidad. Estamos en los albores de la aparición de un nuevo tipo de aprendiz que no se va a acomodar con facilidad a un currículum impuesto o a unas prácticas que no respeten su capacidad de agencia o su voluntad de construir conocimiento. Es decir, la clase de oyentes está desapareciendo si no ha muerto ya. La clase en la que podemos esperar que el aprendiz no tome sus decisiones, no dé su opinión o no se posicione ante la información, está en franco retroceso si no ha desaparecido ya sin que nos demos cuenta. Pero claro, este nuevo aprendiz está generando, porque lo requiere, también un nuevo tipo de educador, un nuevo tipo de educadora. Los educadores, como aprendices que son, pues son ciudadanos también conectados. Lo que ocurre es que tienen la capacidad de generar experiencias memorables de aprendizaje para otros aprendices. Es decir, el educador o la educadora tiene también estas tres identidades que comparte con el aprendiz. Los ciudadanos del siglo XXI comparten estos mismos tres rasgos. La identidad ciudadana, que habla de compromiso, de aprendizaje permanente y también de alfabetización tecnológica fundamental. En el caso de las educadoras y los educadores, la identidad docente, que le permite diseñar, facilitar procesos de aprendizaje y ser capaces de evaluarlos. Y la identidad conectora, en la cual o a través de la cual el docente, el educador o la educadora ejerce liderazgo con sus estudiantes o con otros compañeros, colabora con ellos o tiene la capacidad de mentorizarlos. En definitiva, el nuevo educador, la nueva educadora para esta nueva situación, para este nuevo aprendizaje en la era digital, es un facilitador que genera oportunidades de aprendizaje para y con su alumnado. Y es el aprendiz quien se inserta en estas oportunidades de aprendizaje para desarrollar su capacidad de agencia, para desarrollar sus alfabetizaciones múltiples, para desarrollar las destrezas que le permiten aprender de manera permanente. Y aquí es donde encajan las comunidades de aprendizaje. Las comunidades de aprendizaje suponen una experiencia memorable para el nuevo aprendiz y el nuevo educador. Es decir, es una manera interesante de organizar el aprendizaje en el siglo XXI. Comunidad de aprendizaje es un término que hoy ya en el ámbito de la educación es bastante polisémico. Hay distintos autores que entienden las comunidades de aprendizaje de distintas maneras. Nosotros vamos hoy a utilizar el término de la manera más genérica posible para que pueda ser adoptado tanto en una experiencia de escolarización obligatoria como en una experiencia de formación en el mundo del trabajo, una experiencia de coaching, una experiencia de mentorización, es decir, para poder utilizarlo de la manera más versátil posible. Utilizando la definición que el colectivo Mares Madrid hace en esta guía de la aventura para aprender sobre comunidades de aprendizaje, podríamos decir que en su esencia una comunidad de aprendizaje es un grupo de personas que por un lado
comparte una inquietud o una pasión sobre algo. En segundo lugar, que hacen algo en relación con esa pasión y con esa inquietud, y como consecuencia de esa acción, aprenden en relación con la práctica que están desarrollando. Es decir, los tres elementos esenciales de una comunidad de aprendizaje serían pasión, afinidades, inquietudes. En segundo lugar, prácticas sociales. Y en tercer lugar, el aprendizaje que por un lado se deriva de estas prácticas sociales y por otro lado hace posible que las prácticas sociales se desarrollen. ¿Y por qué son interesantes las comunidades de aprendizaje? Bueno, pues porque las comunidades de aprendizaje contienen muchas de las claves propias del siglo XXI. Nos centraremos aquí en primer lugar en 5 elementos. Una comunidad de aprendizaje supone un aprendizaje colaborativo y horizontal, no necesariamente guiado de manera vertical por alguien que ya sabe cuál es la meta a la cual va a llegar el grupo. En segundo lugar, una comunidad de aprendizaje aprende porque hace, aprende porque actúa y además se plantea la actuación como un ejercicio de creatividad, donde están permitidas palabras como innovación, palabras como creación, palabras como error, palabras como experimentación. En tercer lugar, el grupo, la comunidad de aprendizaje, se fusiona y es capaz de trabajar juntos y gana en resiliencia porque está sostenida por valores y por prácticas compartidas. Es decir, una comunidad de aprendizaje se basa en y crece gracias a una cultura, una serie de símbolos que comparten entre todos los participantes en esa comunidad de aprendizaje. Además, en el siglo XXI, una comunidad de aprendizaje es aprendizaje en red. No es aprendizaje desconectado, porque el aprendiz de la era digital vive conectado, vive en red. Y finalmente, una comunidad de aprendizaje genera un aprendizaje ecológico, en el sentido de que cada una de nosotras y cada uno de nosotros forma parte de una ecología de aprendizaje y aporta al grupo elementos de esa ecología de aprendizaje, elementos de nuestro entorno personal de aprendizaje. Es decir, llegamos con la mochila cargada a la experiencia de comunidad de aprendizaje, no con una mochila vacía, como a veces se presupone que llega un aprendiz a un espacio de aprendizaje. ¿Y cuáles serían las condiciones de existencia de una comunidad de aprendizaje? Que pueden servir al mismo tiempo para la reflexión y también para buscar cómo crear una comunidad de aprendizaje. Bueno, vamos a intentar sintetizarlo en una serie de ideas clave. En primer lugar, una comunidad de aprendizaje tiene una visión y unos valores compartidos que generan identidad. La idea de cultura que comentaba ahora mismo, en realidad lo que hace es sostener la identidad de la comunidad de aprendizaje. Y para eso nos ponemos unas metas, unos objetivos que queremos alcanzar. Y sabemos que el proceso es tan importante como la meta que queremos alcanzar. Para ello, evidentemente, una buena dosis de comunicación, no solo en el plano de resolución de tareas, sino en un plano emocional, será absolutamente fundamental para la constitución de una comunidad de aprendizaje. En segundo lugar, una comunidad de aprendizaje debe contar con unas condiciones espaciotemporales adecuadas para la colaboración. Es decir, o bien tenemos un encuentro físico o un encuentro digital, pero necesitamos esa plataforma, ya digo, analógica o digital, en la cual encontrarnos, que puede ser una plataforma en red cerrada y comercial, o puede ser una plataforma abierta y libre, o pueden ser herramientas conectadas libremente que permitan a los aprendices estar en contacto. Es decir, no tenemos que replicar en lo digital las mismas metáforas y los mismos modos de proceder que tenemos en el aula cerrada. Podemos trabajar a través de herramientas abiertas que se conectan libremente para dar consistencia a la comunidad. En tercer lugar,
Una comunidad de aprendizaje está ligada a la idea de liderazgo distribuido, es decir, a un reparto horizontal de responsabilidades colectivas que también garantiza que como devolución el aprendiz, cada uno de los miembros de la comunidad, devuelve con ese liderazgo distribuido y con ese reparto de responsabilidades, devuelve compromiso. En una estructura vertical, la devolución no suele ser compromiso si no hay una imposición, si no hay una estructura de poder. Pero una comunidad de aprendizaje no es una estructura de poder, es una estructura de compromiso, de participación comprometida y de entrega a los demás, porque sabes que en esa entrega a los demás está tu gran oportunidad de crecimiento. En cuarto lugar, una comunidad de aprendizaje no es una imposición del grupo sobre el individuo. Y uno de los prerequisitos para una comunidad de aprendizaje, para que el individuo pueda traer su propia ecología de aprendizaje al grupo, es garantizar la autonomía personal a través de relaciones basadas en la confianza, en el respeto, en el apoyo mutuo. Por supuesto, confianza, respeto, apoyo mutuo no son términos sacados de un catálogo de Mr. Wonderfulismo ni nada parecido, sino que son construcciones. La confianza se construye, el respeto se construye, el apoyo se construye. Y se construye a través del trabajo en destrezas y en competencias interpersonales. El desarrollo de una comunidad de aprendizaje no es un proceso de asimilación de conocimiento, es un proceso de construcción del conocimiento, porque lo que se está construyendo con él, con el conocimiento, es el individuo y el grupo. Y por tanto, lo socioemocional tiene tanto valor como la tarea que hay que realizar en sí misma. Y además, una comunidad de aprendizaje debe interiorizar que promover el aprendizaje individual no puede obstaculizar el derecho a la diferencia ni tampoco el aprendizaje colectivo. Una comunidad de aprendizaje es un ejercicio de diversidad, es un ejercicio de heterogeneidad. Una comunidad de aprendizaje se apoya en el concepto de ecología. Y no podemos pensar en términos ecológicos cuando solo habita, cuando solo ocupa ese espacio una manera única de aprender, una manera única de realizar la tarea o de realizar el proceso. Y finalmente, una comunidad de aprendizaje en el siglo XXI trabaja por la apertura y la creación de redes y alianzas. El conocimiento no está en cada uno de nosotros. El conocimiento está en sentirnos y en ser parte, nodos de una red por la cual fluye la información, por la cual o a través de la cual se puede construir el conocimiento. Una comunidad de aprendizaje aislada rompe con todos los principios de la comunidad. La comunidad de aprendizaje ocupa un paisaje en el cual se encuentra como si fueran un espacio natural con otras comunidades de aprendizaje con las cuales interactúa. Por tanto, la idea de comunidad de aprendizaje nos habla necesariamente de apertura, de redes o de alianzas. Y estas que hemos enumerado, en realidad, además de ser las condiciones de existencia de una comunidad de aprendizaje, también son las herramientas para la lucha tabernera que hoy libramos entre lo grande y cerrado y lo pequeño y abierto. Esta expresión de lucha tabernera no es mía y por eso la entrecomillo. Esta expresión de lucha tabernera en realidad pertenece al maestro Antonio Rodríguez de las Heras. Yo tuve la suerte de escuchar en el año 2013 a Antonio Rodríguez de las Heras en una conferencia que de algún modo recuperaba la idea de lo pequeño y abierto que anteriormente había comentado en una entrevista con Félix Lozano, nuestro compañero de Team Labs. En aquella entrevista con Félix, en la entrega del Premio Nacional de la Fundación GSD de Innovación Educativa, Antonio le decía a Félix que tanto para un modelo de negocio como para una buena estrategia educativa,
la clave en el siglo XXI, en la era digital, va a estar en lo acertada que sea la interpretación de qué es lo pequeño y abierto. Si hoy trabajas en un centro educativo, tienes que reflexionar sobre qué es lo pequeño y abierto. Si trabajas en una pyme, tienes que reflexionar acerca de qué es lo pequeño y abierto. Si trabajas como autónomo o en un espacio de coworking, tendrás que reflexionar acerca de qué es lo pequeño y abierto. Y yo me atrevería a decir que incluso si trabajas en una gran empresa, tendrás que pensar qué es lo pequeño y abierto. Porque realmente lo pequeño y abierto representa hoy, en la era digital, una nueva cultura organizativa, que en lugar de estar diseñada desde la verticalidad, está diseñada desde la horizontalidad. En lugar de estar diseñada desde la competitividad, está diseñada desde la colaboración. En lugar de estar diseñada desde los principios de la patente y el copyright, pues está diseñada desde los principios de la transferencia de conocimiento. Y en lugar de estar diseñada desde la idea de que el conocimiento privativo es capaz de hacer mejorar tu entidad, pues la cultura de lo pequeño y abierto se organiza a partir de la idea de que la búsqueda colectiva de la mejora es posible a través del aprendizaje, pero tiene que ser una búsqueda colectiva, abierta, transversal, colaborativa. Y esta nueva cultura está organizada en torno a una serie de elementos bien conocidos y que están en la base de qué es hoy una comunidad de aprendizaje. La existencia de redes, la experimentación, el valor de la apertura, los valores, el respeto, la construcción de la identidad personal dentro de lo colectivo, el apoyo mutuo, la confianza, es decir, los elementos que hemos visto que articulan una comunidad de aprendizaje son también los elementos de esta nueva cultura de lo pequeño y abierto. Y la cultura de lo pequeño y abierto se sostiene sobre estas tres maneras de ver una comunidad. Antes comenzamos enunciando que una comunidad de aprendizaje es un grupo que comparte una inquietud, que va a realizar una serie de prácticas y que a partir de la realización de esas prácticas y para hacer posible el desarrollo de esas prácticas, pues aprende. Bueno, pues esas son las tres caras de este triángulo, los tres vértices de este triángulo en el cual nos movemos hoy. La nueva revolución es movernos entre ser comunidad de aprendizaje, comunidad de afinidad y comunidad de práctica. Es decir, encontrar aquellos elementos que nos apasionan, desarrollar con ellos una labor activa, desarrollar nuestra agencia en eso que nos apasiona y a partir de ahí construir nuestros aprendizajes. Y este principio se puede articular tanto en la escolarización obligatoria, donde o empezamos a encontrar los mecanismos para generar pasión por el conocimiento, o vamos a encontrar cada vez más problemas para desarrollar nuestra labor, o aparece en el contexto laboral o en el contexto de la formación permanente. Es decir, estamos ante una auténtica revolución cultural, una nueva manera de aprender. En muchas instituciones, la universidad, la escuela, en muchas experiencias formativas, seguimos replicando los modelos, los marcos culturales del aprendizaje vertical en el cual el aprendiz no tiene ninguna capacidad de agencia. Bueno, la revolución cultural que estamos viviendo va a hacer que estos modelos no solo se vayan olvidando, sino que entendamos que son inservibles. Decía escasamente hace un mes Boaventura de Sousa Santos, el pensador, uno de los líderes del movimiento altermundista, que la COVID-19 es el gran pedagogo que nos permite ver qué estábamos haciendo mal
¿Y qué podemos hacer para vivir mejor? Bueno, pues la COVID-19 nos ha enseñado que nuestro modelo de enseñanza pasivo, nuestro modelo de enseñanza encerrado, nuestro modelo de enseñanza que preestablecía líneas de aprendizaje, ha entrado en crisis. Y desde nuestros niños de infantil y primaria hasta la universidad y también en el mundo del trabajo, hemos descubierto que hay maneras distintas de aprender y creo que en muchos casos estamos dispuestos a decir que es esa la manera por la cual queremos aprender. Es decir, estamos montados en un tren. Lo que ocurre es que, como decía Antonio Rodríguez de la Hera, este tren está ya en movimiento, aunque no están tendidas las vías. Estamos volando en un avión y el avión hay que construirlo todavía. Estamos inmersos dentro de una utopía. Pero como decía Antonio, y así ya cierro mi exposición por si queréis hablar o debatir, la utopía es hoy una absoluta necesidad para salir del presente construyendo escenarios posibles mediante la imaginación y la creatividad. El aprendizaje del siglo XX ha entrado en crisis y la COVID-19 nos lo ha hecho ver. A veces con mucho dolor, a veces con demasiada claridad, a veces con demasiada dureza. Pero no podemos ocultar que se están abriendo nuevas maneras de ser y de aprender y tenemos que manejarlas con imaginación y creatividad como Antonio nos enseñó. Sin más, espero veros ahora en el debate y también en las redes una vez que hayamos acabado pues la conversación. Y por supuesto, pues si estáis interesadas o interesados, pues en el Master Lead, donde también nos encontraremos para hablar con más profundidad de comunidades de aprendizaje. Muchas gracias. Beatriz, también muchas gracias por la presentación y te devuelvo la palabra para que tú gestiones el debate. ¿Te parece, Bea? Pues muchas gracias, Fernando, y muchas gracias también por traernos a Antonio de vuelta con tus palabras. Bueno. Y nos quedan 15 minutos, entonces yo lo que te pediría es abrirnos turno de preguntas. Tenéis a todas las personas que estáis asistiendo, podéis tanto en el chat como en el apartado de preguntas, lanzáis las preguntas que queráis. Yo la verdad es que me he quedado con ganas de saber sobre algunas cuestiones más, pero vamos a esperar a ver si hay... Esa comunicación mediada, pues pararse a escribir lleva un poquito más de tiempo que tú y yo charlando. Es lo que tiene. Ya hemos dicho que no podemos eliminar la presencialidad. Exactamente, sí, sí. Bueno, pues nadie se anima a presentar o quizá sí. Ahí. Comenta Joaquín sobre pedagogía utópica que genera comunidad de aprendizaje donde se pueda y como se pueda en este momento y mañana ya veremos. Quizá eso sí es lo pequeño y abierto, ¿no? Bueno, realmente, primero Joaquín sabe mucho sobre esto y después la clave ahí es el mañana ya veremos. Estamos en un tiempo de descubrimiento. Esta mañana hemos tenido una reunión en mi facultad muy interesante en el sentido de que la propia facultad se preguntaba cómo trabajar en este momento de inquietud ante el contagio. Y estábamos hablando en la reunión acerca de qué significa hoy presencialidad, qué significa hoy semipresencialidad, qué significa hoy virtualidad, cuándo hay que utilizar cada una de ellas, cómo se pueden fusionar. Entonces, una compañera, hablando de talleres del ámbito de la geografía urbana, hablaba de la necesidad de sacar a sus estudiantes, yo hablaba de la necesidad de vincularnos con los centros. Es decir, estamos en un momento, en ese mañana ya veremos, como decía Antonio, utópico. Es decir, la utopía es la construcción del mañana, no es la imposibilidad de nada, ¿no? Yo tengo una guerra personal con la etimología de estas dos palabras, ¿no? Imposible
tiene una etimología distinta a utópico, ¿no? Imposible es no posible y utópico, desde la obra de Tomás Moro, pues lo que no está en el lugar. Y lo que estamos es generando esa pedagogía utópica, es decir, pedagogía con elementos que quizás todavía no están en el lugar. Comenta Cris si está esta visión en las universidades de magisterio. Bueno, implícitamente te he contestado. Yo no puedo decirte si están todas las facultades de educación de nuestro país, pero está claro que, bueno, Mondragón es quien genera el Master Lead. Yo pertenezco a una facultad de educación y acabo de comentar el debate que hemos tenido esta mañana. Y muchos de los conceptos que aquí he comentado obviamente no me pertenecen, sino que pertenecen a investigadoras y a investigadores de la universidad. Si me pregunta por la Universidad Española, pues de la Universidad Española. El concepto de entorno personal de aprendizaje vinculado a la figura de Jordi Adell y Linda Castañeda, el concepto de ecologías de aprendizaje, por ejemplo, vinculado a Albert Sangrá, y podría seguir con la enumeración. Yo creo que sí hay mucho de esta visión en las facultades de educación y en la Universidad Española. Si la pregunta es si esta es la visión mayoritaria, pues yo creo que lo que estamos en esta fase utópica de construcción de posibles, y yo creo que se está extendiendo una visión muy vinculada a esta idea de comunidades de aprendizaje, que en el ámbito de la escolarización obligatoria tiene además un desarrollo muy potente vinculado con el grupo CREA y Ramón Flecha, en el caso concreto de la escolarización obligatoria. O sea que yo creo que sí se puede decir que ya está esta visión presente en la universidad. Comenta Eufemia en el chat de preguntas y hay otra persona que también sobre el tema de familias. ¿Cuál crees que es el papel de la formación del profesorado en las comunidades de aprendizaje y qué ocurre con la formación de las familias, voluntariado y otros agentes que intervienen en las comunidades de aprendizaje? Bueno, me parece una pregunta fundamental que intuyo que está vinculado al concepto comunidades de aprendizaje en su desarrollo escolar y a la propuesta de comunidades del grupo CREA, ¿no? Bueno, evidentemente aquí hay, en primer lugar, una necesidad que ya estábamos articulando con la pregunta anterior de revisar en profundidad qué significa formar al profesorado. Yo el lunes entro en clase, mi primera clase el próximo lunes, que es cuando arranca la Universidad de Granada el calendario escolar, va a ser con un grupo de futuras maestras y maestros, pocos, pero alguno habrá, de educación infantil. Y lo primero que vamos a hacer, en concreto en una asignatura llamada Recursos Didácticos Tecnológicos, lo primero que vamos a hacer es preguntarnos por nuestro entorno personal de aprendizaje y nuestras ecologías. Es decir, a qué grupos pertenecemos, cuáles son nuestras pasiones. Es decir, vamos a intentar articular este discurso el lunes en clase. Tengo para ello, me ha regalado la universidad una hora y media para ensayar esto. Claro, esto va calando en la formación del profesorado, que yo creo que abandona paradigmas más, podríamos llamar exclusivamente transmisivos, que yo no quiero tampoco obviar el valor de la transmisión, de la narración, del acompañamiento, pero un paradigma transmisivo exclusivista pues nos lleva a modelos que creo que están caducos, lo digo con sinceridad. Entonces, la formación del profesorado pues también tiene que ser distinta. Y en cuanto a las familias, voluntarios y otros agentes, a mí me gusta articular cuatro verbos, ¿no? Que serían informar, formar, participar, colaborar. Y suponen casi una escala en el proceso de participación en la comunidad de aprendizaje. La comunidad de aprendizaje es de los aprendices, pero las comunidades de aprendizaje son abiertas y por tanto incorporan miembros que no pertenecen estrictamente a la comunidad y que llegan a incorporar pues también sus prácticas y sus saberes. Pero ese proceso, sobre todo en la escolarización obligatoria, tiene que ser formalizado de algún modo. No podemos insertar en una comunidad de aprendizaje, especialmente con menores, pues a cualquiera que pasa por la calle. Hay que ir en un proceso en el cual pues esa persona sepa cómo va a ir articulando, cómo puede ir contribuyendo al aprendizaje.
me parece que además las comunidades de aprendizaje en el contexto escolar, las experiencias pues catalanas, vascas, andaluza especialmente, que son 3 comunidades que institucionalmente apostaron por las comunidades, tienen ya un recorrido que nos permite afirmar que son una experiencia positiva y memorable absolutamente. Comentaba Ramiro, disculpa que voy leyendo de arriba abajo y he visto ahora que se publican al revés, entonces disculpa que yo creo que fuiste el primero en preguntar. ¿Se puede trabajar en comunidades de aprendizaje entre distintas escuelas o es algo propio para abordar en una única escuela y o nivel educativo? Me vas a permitir, Bea, que le responda a Ramiro con una anécdota personal y con el nombre de 2 centros educativos que para mí son muy preciados y queridos. Tuvimos la suerte hace pues ya casi 2 años de realizar una investigación con Santillana sobre innovación educativa y visitamos un instituto muy conocido en Andalucía, a pesar de que está en un entorno rural bastante apartado. Es difícil llegar a ellos no está en las grandes ciudades. Es el Instituto de la Luisiana, llamado el Instituto Pablo Olavide. El Instituto Pablo Olavide se configura en torno a la idea de comunidad de aprendizaje, de manera explícita y de manera implícita a veces. Bueno, pues el Instituto Pablo Olavide tiene justo a su lado el CEIP Antonio Machado. Me gustaría contar, por ejemplo, a modo de ejemplo, la experiencia de tránsito entre el CEIP Antonio Machado y el Instituto Pablo de Olavide. El tránsito entre un centro de primaria y otro de secundaria es una de las experiencias más importantes para la niña, el niño que está en crecimiento. Bueno, pues el tránsito entre estos 2 centros se entiende como una experiencia comunitaria compartida, en muchos sentidos. En primer lugar, los maestros y las maestras del CEIP Antonio Machado forman a los profes del instituto de secundaria acerca de cómo se trabajan pues, ciertas herramientas metodológicas, ABN para las matemáticas, educación emocional, etcétera, etcétera. No quiero entrar en detalles metodológicos porque a lo mejor alguno de los participantes pues, no es del ámbito de la escolarización obligatoria. Al mismo tiempo, el profesorado de secundaria forma a las maestras y los maestros de primaria en otras herramientas metodológicas, aprendizaje basado en proyectos, utilización de la tecnología. Entonces tenemos una primera capa de comunidad de aprendizaje entre 2 centros, que no es por la que me preguntaba Ramiro, es insospechada. Es la comunidad de aprendizaje de los docentes, que se unen para compartir los aprendizajes derivados de las prácticas sociales que ellos han articulado en sus clases. Pero después tenemos, junto a esa capa, ni por encima ni por debajo, sino junto a ella, la capa de los estudiantes que en 6º de primaria acuden al instituto para recibir algunas clases, que en 1º de secundaria vuelven al centro para realizar allí otra serie de tareas. Es decir, el tránsito, por acortar la respuesta, se trabaja desde una perspectiva de comunidad de aprendizaje entre centros. Con lo cual, pues, creo que he respondido con un ejemplo concreto a Ramiro. Una comunidad de aprendizaje es algo abierto. ¿Puede estar solo en un centro y estar abierto a lo mejor hacia el mundo empresarial? Pues por supuesto que sí. ¿Acaso nuestra FP Dual no deja de ser una manera de institucionalizar? ¿Sí? No sé si Bea te ha salido o nos hemos salido todos. A ver, decidme por el chat si seguimos viéndonos, si estamos en contacto. ¿Sí? Sí, creo que solo me he caído yo, disculpa. Ah, vale. Vale. Bueno, pues os estaba diciendo, y perdón por la interrupción, que de algún modo nuestra FP Dual no deja de ser la institucionalización de una comunidad de aprendizaje. Es decir, el instituto de formación profesional que se vincula con una empresa para que las prácticas, en este caso profesionales, que se van a trabajar entre los 2 espacios, reviertan en un aprendizaje y al mismo tiempo en una socialización para el mundo del empleo. Es decir, creo que la respuesta a la pregunta que hacía Ramiro es definitivamente sí. La comunidad de aprendizaje es algo abierto y por tanto puede ser intercentro. Sí, Bea, ¿te parece bien esa?
esa respuesta. No sé si me escuchas, Bea, o si te has caído. Bueno, como yo sí veo las preguntas, veo que aquí hay una pregunta que me la otorgo a mí mismo, si me lo permitís, vinculada con la gerencia. Me pregunta Alexander si desde ese enfoque de horizontalidad, para ser coherente, cómo tendría que ser la gerencia de una facultad o de una escuela. Bueno, yo creo que hoy está habiendo una reflexión muy importante sobre lo que se suelen conocer como modelos de gobernanza. Vamos hacia modelos de gobernanza en una facultad y una escuela, pero también en contextos profesionales y en contextos laborales, un modelo de gobernanza mucho más basado en el trabajo colaborativo, mucho más basado en la innovación, mucho más basado en la empatía o en la generación de redes que en modelos verticales como los que hemos conocido. No puedo volver a entrar. Yo creo que Bea no nos ve, pero no se ha caído tanto, ¿verdad? Pero ¿cómo lo veis? No estoy en el escenario. O sea, es que no me deja hacer nada. Perdón. Pues... Vale, creo que ahora sí está. Es decir, volviendo a la pregunta que nos hacía Alexander, pues creo que sí estamos caminando hacia modelos de gerencia o modelos de gobernanza, que es como se suele denominar en la literatura especializada, modelos de gobernanza que en realidad siguen el mismo camino que hemos articulado en relación con las comunidades de aprendizaje. El camino, lógicamente, pues también es, como diría Antonio Rodríguez de la Hera, es utopédico. Es decir, estamos en la construcción de ese nuevo modelo, pero creo que es muy claro el sentido de la marcha en la cual estamos. Hay aquí algunos... Bueno, Eufemia nos dice que en los centros que creen en el aprendizaje en comunidad no solo trabajan con otros centros educativos, sino con centros de mayores, educación especial, asociaciones sin ánimo de lucro. Efectivamente, esa es la norma en un espacio que se configura a sí mismo como comunidad de aprendizaje. Voy a revisar las preguntas. Hay aquí una de Jaume que dice, aunque el aprendizaje ha cambiado con la experiencia del aprendizaje a distancia durante el confinamiento. Hola, Bea. Hola, estoy de vuelta. Ese cambio, no te preocupes, ese cambio no topará con un profesorado abrumado que se refugiará en los medios tradicionales que le darán seguridad en un momento de incertidumbre. Bueno, Jaume, me parece una buena pregunta. Permíteme que te responda con otra anécdota, si no te importa. Yo trabajo en una facultad de educación, como comentaba Bea al principio, y por tanto muchos de mis estudiantes, pues, bueno, todos mis estudiantes tienen que pasar por un periodo de prácticas en centros educativos, infantil o de primaria. Los de educación social, pues a veces están en otros ámbitos, también educativos y de aprendizaje, pero no estrictamente cole. Cuando un estudiante de educación infantil o de educación primaria, tras casi 3 años de formación, va a un cole por primera vez, lleva en su cabeza pues todas estas ideas, todas estas nuevas aportaciones que le hemos transmitido en la facultad. Y yo diría que en cualquier facultad, me atrevo a decir que casi del mundo. Y cuando se pone por primera vez delante de un grupo de clase, ¿qué ocurre? Bueno, pues ocurre que su tasa de ansiedad se dispara y la ansiedad empieza a brotarle por todos los poros de su piel. Está muy analizado cómo se dispara la ansiedad cuando hablamos en público y mucho más cuando hablamos en público con un rol docente. Bueno, pues cuando la ansiedad se dispara, lo que ocurre es que nuestros aprendizajes más superficiales desaparecen y nos agarramos a los marcos mentales que tenemos más clavados, que tenemos más cerca de nuestro corazón. Y no es infrecuente que una chica o un chico con quien tú has estado trabajando diseño de proyectos, cómo organizar la tarea, cómo organizar la secuencia, qué tipo de recursos puede utilizar. Cuando entra en una clase de infantil donde hay 50 niños y niñas, ya sabéis que la ratio es de 25, pero cuando los niños de infantil se mueven parecen 50, ¿sabes? Esto es un efecto óptico muy normal. Pues cuando entra en una clase de infantil o de primaria,
al instante lo que le entra unas ganas es de coger un libro de texto y utilizarlo mecánicamente, o de coger una ficha y ponerlos a colorear, tremendas, porque se le ha disparado la tasa de ansiedad, se le ha disparado la ansiedad. Bueno, efectivamente, tenemos que reducir la ansiedad. En esa reducción de la ansiedad, Jaume, hay una parte que nos corresponde a los profesionales. Bueno, pues yo como docente tengo que aprender a manejar las circunstancias en las cuales trabajo y a ser capaz de llevar adelante mi clase, en el caso de un contexto de escolarización obligatoria, tal como yo creo que es mejor para mis estudiantes y tal como, bueno, pues me he formado para hacerlo. Pero también, Jaume, hay otra parte que depende de lo que podríamos llamar la infraestructura, es decir, del sistema educativo, de los modelos de aula y de cómo están articulados. Los profesionales podemos hacer ajustes, pero hay momentos donde uno toca con la realidad. Cuando uno se mete en un aula de secundaria pequeña, mal ventilada, ahora con mascarillas puestas, con 30 estudiantes, para además trabajar un currículum que podríamos llamar que gigantesco. La propia ministra durante el confinamiento ha dicho que el currículum es enciclopédico y que hay que reformarlo. Pues claro, en esa coyuntura hay que tener los principios muy bien clavados para no dar el paso atrás y decir voy aquí a contar lo que pueda y a intentar sobrevivir. Debemos pensar que en circunstancias absolutamente similares a esas hay compañeras y compañeros trabajando como comunidades de aprendizaje. Pero es verdad que ahí hay un momento en el cual tú tienes que afirmarte o afirmar qué tipo de educador o de educadora quieres ser. Y mantener también, si me lo permite, Jaume, pues esta labor de crítica constructiva contra el sistema. Y yo creo que durante el confinamiento, por ejemplo, muchas educadoras y educadores de escolarización obligatoria, de la etapa de educación obligatoria, pues hemos sido críticos con la parsimonia con la que el gobierno central y los gobiernos autonómicos tomaban decisiones para este nuevo curso. Ha sido tanta la parsimonia que el curso ha arrancado sin muchas de las decisiones que necesitábamos para poder trabajar este año. En concreto, en Andalucía salió una circular el 3 de septiembre que ya por fin permitía flexibilidad de horarios, semipresencialidad o virtualidad para poder ganar espacios y reducir así la ratio que nos permita evitar el contagio. Es decir, no es solo cuestión de que el profesor esté abrumado por su propia manera de ser, su identidad, sus dudas, es que el entorno no favorece las mejores maneras de aprender y esto debemos, diría que casi denunciarlo, ¿no? Y decirlo públicamente. Pues bueno, hemos consumido la hora que teníamos, falta una pregunta de Alex, no sé si quieres responderla y ya hacemos el cierre o... Si es la de gerencia de una facultad o escuela, sí. Esa ya está contestada. Vea, lo que pasa es que tú te has caído justo entonces. Vale. Pues nada, pues con esto hacemos el cierre. Disculpad por los problemas técnicos, es lo que pasa pues en el directo. Y muchísimas gracias, Fernando, ha sido súper interesante y muchas gracias a todos y todas por seguirnos. Y bueno, pues para aquellos y aquellas que estéis por Madrid, el jueves hacemos un taller presencial, va a ser el primer taller presencial que hagamos este año y estáis más que invitadas a pasaros por TeamLabs. Y nada más, seguiremos en los webinars en abierto y gratuitos de LEAD. Y de nuevo, muchísimas gracias, Fernando. Bueno, gracias a vosotras por darme esta oportunidad y gracias de verdad a todas las personas, a todas las amigas y amigos que nos han acompañado. Espero haber sido de utilidad y el diálogo y el debate no se acaba aquí. Seguimos en las redes y seguimos en LEAD. Perfecto. Un saludo a todos y todas. Chao.